acompañarnos en el día de hoy aquí en Construyendo Familias. Iniciamos esta semana con tema realmente de interés. Sabemos que somos muchos los que hemos atravesado en procesos de la vida. A veces se entienden, a veces no se entienden, a veces Dios demora en explicarlo, a veces como que por necios no sabemos realmente cómo es el tema, pero siempre hay una enseñanza de vida, siempre nos dejan algo claro, siempre nos enseñan a mejorar y sobre todo que cuando se entienden nos ayuda a avanzar. Es parte de nuestro proceso, de nuestro propósito. Por eso tenemos aquí a nuestra querida amiga Lucely Delgado. Gracias por aceptarnos la invitación, por estar aquí nuevamente en este inicio del mes de febrero y por supuesto comenzando con este tema tan bastante interesante, porque los procesos de la vida son los que realmente pues tenemos que tener claro. Así es, Aleja, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Para mí es una alegría muy grande porque es un espacio muy bonito en el que se reflexiona y se habla se escucha el uno al otro y se comparten muchísimas historias bonitas. Porque los procesos en el día de hoy, iniciar de pronto esta semana cuando se viene de un descanso, se viene de un fin de semana en donde uno dice, bueno, para muchos la pasamos bien, de pronto otros han tenido que vivir precisamente de proceso en proceso, que no es nada fácil. Aleja, pues en medio de reflexiones, de espacios, digamos, con la mente ocupada, pero se reflexiona en medio de lo que uno está viviendo. Y en mi caso, creo que Dios existe y que cuando uno está, no obviamente haciendo las cosas del todo bien, pero tratando de agradarle a Él, es ahí donde los procesos, sea por las decisiones que tomamos o sean por situaciones que llegan a nuestra vida, porque sí. En mi caso, pues yo me he puesto a pensar mucho y yo digo, las personas dicen, es que la vida lo lleva a uno a aprender, la vida lo lleva a uno a levantarse, a aprender a levantarse. Pero si hay personas que en medio de su poco conocimiento de Dios tienen claro de que es la vida, ¿sí? No es que de pronto, no todas las veces es que yo tomo la decisión, pero sí, la vida lo lleva, le da resultados a uno. En mi caso, me he dado cuenta de que, sí, la vida lo lleva a uno a aprender, a levantarse y a aprender todo lo que uno quizás menos había esperado. Y he aprendido que todo nos ayuda para bien. Y que aun cuando uno no entiende el proceso, aun cuando de pronto uno tomó la decisión, bueno, en mi caso uno toma las decisiones y uno, bueno, con miedo y todo, pero la toma, recibe, acepta. Y es ahí donde empieza, como dicen por ahí, lo bueno, porque usted empieza ya a vivir el proceso, ¿sí? En mi caso, me llevó a despertar más, a de pronto no ponerme tantos límites yo misma, porque las personas siempre van a esperar algo más de uno. Siempre ellos van a pedir, pero van a esperar algo más. Y uno mismo a veces se frena y por eso no avanza. Se frena en el pensar de que es lo que puedo hacer, es lo que he aprendido, pero no piensa en el momento de que va a aprender más. Y bueno, yo estaba pensando y yo decía, bueno, el tema llamarlo vivir el proceso aunque no lo entendamos, pero en este caso yo pienso que sería cuando Cristo entra a nuestra vida, el proceso se transforma en un propósito. Hay muchas personas que creen que están viviendo y que no tienen el día a día sí, que es un transcurrir de días, pero que no hay un propósito.
O sea, vinieron a esta tierra a pasar los años que tengan que pasar y listo. Y tienen que, o viven los procesos y no piensan de que es por algo, ¿sí? Lo ven como toca vivirlo, ¿qué más se puede hacer? Toca solucionar. Pero cuando nosotros lo vemos, sí, hay que solucionar, hay que atreverse, hay que afrontar, pero cuando nosotros lo vemos desde un propósito, eso lo encamina a uno a tener, a entender el llamado que Dios nos ha entregado, nos ha hecho. Hay momentos en donde uno de pronto atraviesa esas situaciones de la vida y es verdad, no le encuentra sentido a nada. Cree que de pronto me tocó vivirlas, tuve que ser la elegida, uno hace no sabe ni para qué, pero después del tiempo es que se va entendiendo cuál es verdaderamente la intención que se tiene de todo eso. Hay personas que de pronto dejan a Dios de un lado en el sentido de que esto no es de parte de Dios, esto no hace parte y solo Él sabe realmente si quiso involucrar a la persona que atravesara esa situación. Y eso es un proceso, es vivir una experiencia quizás inesperada. Es como cuando usted tiene un producto que quiere empezar a construir, al menos le tiene el nombre, pero no sabe cuál va a ser el resultado de todo eso y tiene que ser prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que al final llega a ser lo que usted esperaba o quizás más de lo que usted esperaba. Entonces nosotros somos un producto que no ha sido terminado en las manos de Dios. Y muchas veces cuando necesitamos pasar por ese molino, nos tiene que de alguna manera a veces hasta desbaratar. Es precisamente porque en las manos de Dios va a ser algo nuevo y va a ser algo bueno. Va a ser una versión mejor de lo que hemos sido y hacer una versión de lo que quizás nosotras mismas ni siquiera lo contemplábamos o ni siquiera lo imaginábamos. Hay ciclos, ¿no? Hay momentos, hay procesos de la vida, hay números, no sé cómo de pronto lo tenga estimado, para que las personas puedan entender que ese inicio y ese final siempre tiene un conducto regular. Si uno se pone a ver, uno dice, bueno, en el caso suyo, su hijo recibió una bala en su cuerpo, pero resulta que él no es el único, ni fue el primero. Fueron muchos jóvenes, muchas personas que recibieron un tiro en su vida, sea este año, sea el año pasado, sean tantos años atrás. Pero a lo que yo quería y pienso que sería muy bonito, muy importante hablar es, sí, todos pasamos procesos, todos puede que vivamos el mismo proceso, no, La situación. La misma situación, porque cada persona tiene un proceso distinto. Ahí lo que cambia en todo, en cada persona, es cómo lo asumimos, cómo decidimos enfrentarlo y sí, cómo decidimos enfrentarlo, cómo decidimos asumirlo. En el caso, por ejemplo, yo me ponía a pensar y yo decía, tantas mujeres, muchas niñas no conocieron a su papá, otras sí lo conocieron y resulta que la niña que no tuvo ni la oportunidad de conocerlo, no supo qué era una palabra, no supo ni siquiera cómo era la voz de su papá. Y en el caso digamos yo sí lo tuve, yo sí conocí muchas cualidades de él, pero ahí lo que cambia es cuántas mujeres que no conocieron a su papá se refugian o se cierran en que no voy a conocer a ningún hombre, por el hecho de que aunque hay un vacío, ellos se cierran en que no van a dar una oportunidad, no van sí, porque en ellas no hay un conocimiento de qué es un hombre.
¿sí? Que se recibe de un hombre. En mi caso, yo puedo decir que es de suma importancia cómo tomamos los procesos. De todas maneras, las situaciones, aunque sean iguales o similares, siempre van a tener un contenido o van a tener, como cuando en aquella época el Yupi salía premiado. Entonces, uno siempre sale con algo que hay de más. Pero es precisamente lo que dice Luceli para uno poder conocer primero cómo lo asumimos. Siempre tratamos a desesperarnos, siempre tendemos como a perder la fe. Y me hizo recordar de pronto algo que yo misma me decía precisamente en estos días. Uno tiene que ser perseverante. Yo tengo una moto y la moto me ha causado las canas similares a las de mis hijos. Y cuando no es una cosa, es la otra, es la otra, es la otra, es la otra. Yo no soy mecánica, pero di con una persona que conoce el tema. Y cada vez que ella presentaba un lío, yo se la llevaba a quien la conocía, de derecho al revés. Y cuando empecé a darme cuenta de que por más que le pudiera meter o por más que le quisiera hacer, muchas veces ya no puede más, sino que la tiene que tomar la persona que la conoce. Y así es la vida con Dios. Nosotros muchas veces tendemos a debilitarnos, a perder el horizonte, a no saber realmente qué vamos a hacer. Y pasa como la moto, por más que usted la intente, la pruebe, le dé, en algún momento va a terminar bien y en otros momentos va a tener que entregársela otra vez a él. Y cuando se la entrega a él, en este caso al mecánico, pues las cosas funcionan más, tiene usted más seguridad y eso se siente como más respiro porque todo está bien, le dice uno y él le dice sí, arranque que todo está bien. Entonces así pasa con Dios, cuando uno de verdad siente que esos procesos que van de menos a más y que cada vez siente uno que se ahoga en esa situación, pues no es esperar a llegar hasta ese punto, sino todo el tiempo mantener, digamos, como esa conexión con el que todo lo puede. Por encima de todo, Dios, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier reacción, de cualquier momento que de pronto se esté atravesando, siempre hay que hacer como el mecánico y la moto, llevarla allá. Saber de que está en buenas manos, saber de que va a poder accionar, saber que va a poderle meter todo el empeño y el entusiasmo para poder sacar adelante ese producto y nosotros poder saber de que confiamos en la persona indicada. Entonces, creo que para iniciar la semana no está mal, a veces como que nos recargamos no para bien sino para mal, empezamos de pronto como a generar ese tipo de molestias porque arranca una semana, no nos gusta y otra vez a retomar y otra vez a lo mismo y otra vez como que quisiera uno descansar, pero cuando lo hacemos de buena manera y cuando lo hacemos en las manos de Dios, todo va a funcionar, todo va a ser parte de lo que debemos vivir, pero también del aprendizaje tan grande que sabemos que ya no podemos cometer los mismos errores en la vida. Así es, Aleja, y que en medio de los procesos es ahí donde se forma nuestro carácter y nos volvemos personas decididas, volvemos personas que no la piensan tanto para tomar una decisión, sino que en medio ya de lo que han vivido se gana como esa fortaleza, digo yo, porque, o como esa sabiduría y ese discernimiento al momento de tomar las decisiones. Hay temores, hay inseguridades, hay como el miedo al que va a pasar, y si suelto, ¿qué va a pasar? Y al pensar que de pronto va a quedar solo,
muchas personas en este momento pueden estar pasando un proceso que no entienden, que se sienten solos, que a lo mejor hay mucha gente a su alrededor o sea, en ellos como que no hay como que no llaman la atención hacia ellos, sino que, no sé, se sienten vacíos. En ese momento yo puedo decirles que lo único que Dios pide es confiar. Él lo único que pide es que reconozcamos que necesitamos de Él y que es con Él con el que podemos ganar la batalla, podemos ganar y obtener esa victoria. Dios cuando vino y entregó su vida, Jesús cuando vino y entregó su vida, Él ya sabía para qué había sido llamado, para qué había sido enviado, y Él fue obediente. Llegó, él sufrió dolor, Él sufrió rechazo, quizás en el momento, yo me lo imagino que en el momento no entendía, pero Él sabía hacia qué iba el proceso. Y es ahí donde hay que darnos cuenta que Dios sabe, Él ya tiene escrita nuestra historia, Él ya sabe, Él conoce nuestro inicio, nuestro proceso, al derecho y al revés, y Él sabe y Él sabrá a dónde nos va a poner. Pero es cuando nosotros mismos tomamos la decisión de reconocerlo, de entregar ese proceso, sea por decisión que haya tomado usted o sea porque la misma vida lo llevó a eso. A uno realmente no es que le guste, yo le huyo en ocasiones a vivir de proceso en proceso, y la gente quizás dice espiritualmente que no es correcto, que no es de parte de Dios el que usted esté siendo cada vez llevada como a más situaciones, y algo está haciendo, algo está pasando, algo no está en usted funcionando, quizás se ha enfriado, quizás ha dejado de orar, quizás estás cometiendo un pecado por allá oculto, y uno como que revisa y dice, pero ¿qué más hago? O sea, a veces no se entiende. Pero Dios sí tiene todo bajo control, y aunque parezca bobada y aunque parezca un cuento de hadas, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces no se ponga a sentir diferente porque cree que de pronto es el pecador más pecador de los pecadores. Simplemente porque Dios llamó la atención, o usted en su comportamiento llamó la atención y sabe que es una persona que puede dar más, pero que si no lo procesan, que si no están trabajando, que si no están quitando, no están poniendo algo de su parte dentro de usted, pues lógicamente no va a funcionar. Puede ser una persona que inspire como Pedro lo hizo, que en un discurso 3,000, 5,000 se convirtieron por causa de lo que él hizo, y él lo negó, él negó a Jesús, y en su momento sintió miedo, sintió temor de que él fuera a tomar algún tipo de represalia, y al contrario, quiso usarlo de la manera como lo hizo con Pedro. Y así muchos personajes de la Biblia y aún de la vida del común que nos van a enseñar. Nosotros mismos somos testimonios de saber de hasta dónde podemos llegar. Y hay algo muy importante, que lo que de pronto mencionaba Luceli, es que uno se demuestra de que está hecho. No es fácil. Uno se ha ganado quizás una cantidad de tormentas que uno quisiera que pararan, pero cuando uno toma conciencia de que uno sabe que está hecho, entonces nada lo detiene, nada obstaculiza, es capaz, simplemente es capaz. Y eso es lo bonito de la vida, que sepa hasta dónde es capaz de llegar. Hace 10 años había una persona que estaba en proceso de transformación, no entendía, y quizás 20, 30, 40 años atrás
había una niña en donde no sabía qué iba a suceder en un futuro de prometedor o no prometedor. Pero cuando uno empieza a ver ese balance, uno dice, llegamos hasta este punto y aunque lo físico se canse, la mente sigue revolucionando porque sabe hasta dónde es capaz de llegar. Entonces, si hasta el día de hoy Dios nos ha traído y nos ha dado esa libertad para poder demostrar que somos capaces, pues que venga el siguiente, ¿no? Pero que sea más suave, que sea algo como más tranquilo para uno poder seguir entregándole todo a Él. Pues yo le entregué todo, es como lo que puedo decir. Me rendí, no me desespero de la misma manera. Hay momentos donde uno quiere como que estallar, pero se acuerda de cómo es el proceso y no vale la pena seguir haciendo lo mismo que hacía porque eso no funciona. Entonces creo que hay que avanzar y aunque no es una tarea tan fácil como se dice, es una tarea que se puede hacer y que a la final pues vamos a terminar teniendo la respuesta y vernos nosotros sumergidos en un cielo que es a donde todos queremos llegar, es encontrar esa salvación, de poder estar y ver, saber de que hicimos la tarea como era. Así es, Aleja, y en mi caso pues yo no me arrepiento de nada de lo que he tenido que pasar, sean por decisiones propias o sea por lo que haya tenido que, de pronto en la niñez o de pronto donde yo no tomaba decisiones, tomaban decisiones por mí. Yo no me arrepiento de nada porque me ha llevado a tener el corazón que tengo y me ha llevado a pensar de cierta manera hacia las otras personas. Y pienso que a ese punto de la vida uno no se puede arrepentir ya, o sea, sí de esos pecados, ¿no? Pero de lo que lo llevó a crecer o lo llevó a darse cuenta a conocerse uno mismo, porque es ahí en medio cuando uno permite de que, o como uno mismo escudriñar la situación o lo que estoy viviendo o lo que me pasó, uno se siente y uno reflexiona y uno dice, verdad que yo pasé por esto, pero mira, eso me ayudó con esto. Entonces, sí, todos en ese momento estamos pasando por un proceso distinto, pueden ser situaciones similares, pero somos nosotros mismos quienes decidimos cómo los vamos a recibir. Los vamos a recibir quejándonos, culpando, ¿sí? Y pues nada, perdonar y seguir trabajando y seguir avanzando. Hay un punto de quiebre, siempre lo he dicho, hay una situación en la que usted tiene que revisar si ya pasó y esa situación lo va a llevar a tomar una decisión. Y de pronto en el momento, como decía, no se va a entender con claridad, pero ese punto de quiebre es el inicio de muy buenas cosas. Ahorita recordaba, a medida que hablaba, yo soy muy peliculera, pero entonces hablaba y yo veía cuando el iceberg le pegaba al Titanic, y eso pues uno lo ve en películas, ¿no? Pero el capitán, la persona que maniobraba semejante máquina que estaba llena de expectativas, de sueños, de ilusiones, donde decían que eso ni Dios la podía tumbar. Y me acuerdo yo que cuando vi la película decía, por ejemplo, este es el punto de quiebre de nosotros en esta casa. Entonces el Titanic supuestamente era invencible, era el barco en donde jamás iba a poder hundir. Y cuando le pega la piedra al barco y le hace pues el daño, tiende a empezar el caos. Entonces siempre tiene que haber un punto de quiebre en la vida de todo ser humano, que es donde nosotros tenemos que revisar qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Muchos se lanzaron, se desesperaron, no esperaron la ayuda, otros dudaron en regresarse porque era muchísima gente, murieron pues en las aguas de la Antártida, que pues obviamente
según la geografía es extremadamente hielosa, no había oportunidad, estamos hablando de 1922, que no es la misma tecnología de hoy en día, pero siempre hay un punto de quiebre y ese punto de quiebre es el que tenemos que amar, porque ahí es donde parte todo. O nos transformamos realmente porque lo anhelamos, porque ya no queremos ser estar en la misma condición, o echamos para atrás y seguimos siendo lo mismo y justificando de pronto nuestros errores, echando culpas el uno al otro, mostrando realmente pues que esta situación no fue provocada por mí, sino entonces empieza como otra vez y seguimos como dándole vueltas al mismo asunto. Entonces, independientemente de lo que esté viviendo, sea parecido, sea diferente, sea porque hay una persona que está en una clínica, sea porque en su casa se levantó y no tiene para su comida, porque estén desempleados, o porque tengan mucho trabajo, o porque el clima está rico, o porque el clima está con mucho sol, en fin. Sea cual sea la condición en la que se encuentre, sepa que ese punto de quiebre lo va a hacer a usted a darse cuenta, lo va a llevar a darse cuenta hasta dónde es capaz y de qué material está hecho. Y no es fácil entenderlo, vuelvo y lo repito, y siempre lo seguiré repitiendo. Pero cuando uno lo atraviesa y cuando uno se enfrenta, uno dice, realmente pues vale la pena. Vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir trabajando, vale la pena seguir haciendo. Si supieran cómo estamos haciendo Construyendo Familias hoy, por ejemplo, parte del proceso del que se tiene que vivir. Hay cosas que quisiera como ser humano hacer, otros me dicen, es que a usted no le gusta invertir, es que a usted no le gusta. Y uno dice, a veces le provoca a uno coger a la persona y meterle su quiñazo, a veces le provoca a uno llorar, a veces uno desesperarse, otras veces renunciar, decir, ya no puedo más, ya no quiero más esto. Pero después cuando me calmo y no dejo que las emociones sean las que tomen mis decisiones, empiezo a darme cuenta que es parte de mi proceso, que en algún momento va a llegar la tranquilidad en ese campo y como en otros campos ha llegado, entonces ya uno empieza como a darle el equilibrio. Cuando ya pase, me imagino que ahí sí ya Dios dirá, ya están preparadas y ahora sí, tomen todas sus bendiciones, digo yo. Así es. Pues sí, estamos acá sentadas y uno la escucha, o yo digo que ella me escucha a mí, y uno empieza como a evaluarse también y a reflexionar en medio de su silencio. Y es que de verdad, pues, yo doy tantas gracias a Dios por las personas que ha puesto en mi camino, incluso las personas que no han hecho un bien. Pero no es de culpar, no es de porque es que ya lo que pasó, pasó. Ya ahorita para qué vamos a llorar, porque igual la vida va a seguir. Y yo por eso he llegado como a ese punto del camino y decir, en Dios soy ganancia. Todo lo tomamos como una milla más, un aprendizaje más, y es de no culpar a la familia, no culpar al que tengo al lado, no culpar al que me hizo, porque soy yo quien decido cómo voy a seguir. Cuando Alfa llega a la vida, Alfa llega porque la iban a echar para el Cristo petrolero. Y yo estaba ahí cuando eso pasó. Yo ya había perdido un criollito negro y me había quedado con 3 perrunos. Y no fui capaz de dejarla y le dije al Señor que la iba a llevar. Le dije, déjemela que yo paso ahorita por ella. Pero Alfa ha sido un proceso entenderla, es la más cachorra, es la más inquieta, es la desesperante en ocasiones, es la que daña todo, es la que no duerme, es la que ladra, es la que sabe, pero ella sabe que es una bendición y que Dios nos la puso en el camino para hacer una bendición.
Y cuando hay que cascarla. Pero a lo que voy yo es eso. Todos somos diferentes. Tengo 4 perros y todos y cada uno actúa de una manera diferente. Y eso a veces tiende a desesperar. Ahora imagínese Dios lidiando con todos los temperamentos, con todos los caracteres de las personas. Unos exigiéndole, otros maldiciendo, otros imponiendo, otros tratando de hacer su propia ley. Es difícil, en este mundo que estamos es bastante difícil, pero cuando nosotros entendemos por dónde debemos andar, por dónde debemos caminar, pues las cosas se hacen muchísimo más fáciles, o al menos más llevaderas, y esto que genera un impacto a una sociedad. Entonces hay personas que, como dice el cuento, ni hacen ni dejan hacer, pero cuando usted quiera hacer, pues hágalo, sin necesidad de pedir una autorización o un permiso, desde que sea para el bien de otros, para el bien suyo, donde usted se sienta tranquilo, tranquila, donde usted sepa que le está aportando un granito de arena, hágalo, no piense si es bueno o es malo, si es grande o es pequeño, haga una transformación y se va a dar cuenta que a medida que usted lo hace, se da cuenta que hay otras personas que pasan otro tipo de situación, quizás menos o más complejas, no lo sé, en el camino se dan cuenta, pero ahí es donde nosotros revisamos y decimos, yo estoy bien o no, pues pucha, venga, yo le doy sopa y seco. Entonces, eso se llama empatía y eso hace parte de lo que estamos viviendo. Así como yo respeto a esas personas que atraviesan y que viven sus momentos de dolor o que a veces uno ni siquiera logra imaginarse por dónde están atravesando, pues lógicamente va a llegar el punto en que también lo van a hacer con uno. Siembra, se recoge. Cuando se pasa bien el proceso y cuando se pasa bien la prueba, a veces vienen más, al menos a mí me ha pasado, vienen más y las agradezco, porque si no las hubiera vivido no sé qué hubiera pasado y no sé qué hubiera hecho y no sé cómo me hubiera comportado, pero las agradezco. Entonces está uno como el catcher en el béisbol, ¿no? Está esperando uno que venga la pelota a ver cómo va a ser la maniobra que Dios va a poner otra vez en el camino para poder salir adelante. Espero 2026 sea un tiempo en mi vida mucho más tranquilo, ya más madura, más entendida, ya sé cómo actuar en ciertas circunstancias de la vida sin desesperarme y pienso que es el regalo más bonito que nosotros tenemos precisamente para poder dar nuestro aporte a cada uno de los que amamos en nuestra familia, porque cuando no hay esa paz o cuando no hay esa tranquilidad, pues difícilmente se puede avanzar. Gracias Alfa por mover la cámara, ella hace parte de este proceso y esto es en lo que nosotros nos hemos convertido, Lucely, en esa oportunidad de poder decir si lo logramos y hemos podido entenderlo, porque los demás no. Se queda uno como sin palabras porque uno, ay, qué bonito es cuando uno se sienta y va hacia atrás y, o sea, en mi caso mirar, tener la imagen de cuando era una niña, cuando era muy pequeña, cuando era tan más vulnerable ante las situaciones, y que en medio de todo eso, pues esa niña Lucely tenía una mentalidad, en medio de sus brutalidades y todo, pues tenía una mentalidad que pues la fue llevando a lo que hoy es, y como le decía, yo agradezco muchísimo a las personas que han llegado, pues agradezco primeramente a Dios, ¿no? Y segundo, pues a las personas que han llegado a mi vida. A mí me dicen, es que usted por qué no se junta con jóvenes, usted por qué anda con meras señoras, anda con meras señoras. Pero como yo le decía ayer a mi abuela, yo decía, es que depende tanto de lo que yo escucho, depende tanto de lo que yo veo en medio de las otras familias, en medio de las otras personas. Y es que hay una cosita también muy pequeñita, y es que a veces uno dice,
Es que uno aprende es cuando vive uno mismo el proceso, sí, pero resulta que uno también aprende viendo el proceso de las demás personas. Entonces, eso también ha sido una parte de reflexión, y porque así como digamos tantas jóvenes hoy en día pues han tomado decisiones que quizás no era el tiempo, pero yo he visto cómo el favor de Dios ha estado conmigo, cómo me ha guardado en medio de mis decisiones. Él ha guardado mi vida, Él ha guardado mi corazón. Y pues nada, ahorita es seguir confiando de que todo va a estar bien, que todo es un proceso, sí, todo es un proceso en esta vida, porque incluso Dios tuvo un proceso en la creación, pero en el caso de él es que él tuvo un orden. Entonces cuando nosotros ponemos un orden también en nuestra vida y ponemos como prioridad primero Dios se va encargando. A pesar de pueden llegar muchísimas situaciones que duelen, que no vamos a entender, pero Dios es el que encarga de poner ese orden en nuestra vida, de que todas cositas que atravesamos nos van a ayudar, nos van a impulsar a llevar a llegar a ese propósito, a ese llamado que hemos tenido. Y eso es lo que dice la palabra, todo obra para bien. Siempre nos van a ayudar, aún en medio de todas las dificultades, de los no entenderes, del no me lo merecía, el por qué a mí, por qué a uno de los míos, pero siempre es para una revolución en la vida, siempre es para usted tomar el tiempo y decir, aunque no lo entienda, y hay un libro que se llama así, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se lo recomiendo muchísimo, pero cuando cuentan las historias es precisamente para eso, para uno después de todo lo vivido poder dar ese punto de vista. Yo puedo entender una persona, como lo decía Luceli, yo puedo entender una mamá que tiene un hijo con una bala, yo puedo entender una economía precaria, puedo entender el rechazo, puedo entender el autoestima, puedo entender la falta de ofertas laborales, puedo entender, sí, porque lo he vivido, tener perros en mi casa que de pronto sean como esos niños que quizás a veces uno como que quisiera dejar de todos. Y es parte de lo que vivo. Entonces yo los entiendo cuando los animalistas recuperan y quieren y desean y buscan. Uno los entiende porque los vive. Entonces sí pedirle, digamos, a ciertas personas que nos puedan estar viendo, si no lo ha vivido, a veces es mejor evitar hablar. Si lo ha vivido, comparta su testimonio. Hágalo en el momento en el que tenga que hacerlo, que siempre habrá una persona que se lo agradecerá. Y esto puede llegar a ocurrir para transformar la vida de una familia. Una buena decisión a tiempo, la buena decisión puede ser no necesariamente algo bueno siempre, sino una decisión puede ser algo pues malo en el sentido, pero bueno para la formación. Y si llega a tiempo o llega a ser escuchada o llega a ser planteada en el momento en el que se necesitaba, puede llegar a suceder algo diferente. Entonces, sí, mi llamado es para que puedan tener esa empatía en este 2026. Estamos ya le decía, segundo mes del año, ya esto voló, está volando. Cada vez los tiempos son más cortos. Entonces hay que pensar realmente en qué estamos haciendo, qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. La vida es una sola, la vida es un ratico para tomar decisiones y quedarnos enfrascados en el dolor o en la tristeza. Hay momentos en donde uno le toca sacudirse, levantarse y seguir. Bueno, esto fue un espacio muy bonito. Y aquí hay un mensaje que me parece que tiene como un resumen de todo lo que hablamos,
Y es que hay momentos en los que Dios no nos explica el por qué, pero sí nos invita a confiar. El proceso duele, incomoda y a veces confunde, pero nunca es en vano. Dios trabaja en silencio formando nuestro carácter, mientras creemos que estamos perdidos. Aunque no veas la respuesta, Él ya está orando. No todo se entiende de inmediato, pero todo tiene un propósito en las manos de Dios. Debemos caminar por fe y no por vista. Entonces ahí está como en todo lo que hablamos. O sea, hay muchas personas que eso es lo que yo les estaba diciendo, están viviendo y usted ahorita mismo le pregunta qué quieren en la vida, qué aspiran y no, ellos viven el día a día y muchos no hacen nada, o sea, no tienen aspiraciones ni siquiera. Entonces, como también, o están en una, y usted les pregunta cuántos años están en la misma situación y van a decir de toda la vida. Entonces, como también salir, y si ahí, por mucho que duela, por mucho que de pronto nos dé miedo, en mi caso, de pronto salir de la casa donde yo no pensaba salir no niña porque ya era adulta, pero salir a tan pronta edad me daba miedo. Y han sido tantas las veces que he ido, he regresado, he estado viviendo con usted, he salido, han sido tantas las veces que he salido, pero todo eso, a veces uno se culpa, yo me culpo mucho y tengo que mejorar eso, pero en medio de todo reconozco en lo que he fallado y es ahí donde uno dice, bueno, sí, me fallé, pero no lo voy a volver a hacer. Y de pronto sí vamos como a estar en ese bordecito en el que voy a volver a caer, voy a volver a tomar esa decisión por emoción, y es ahí donde también, es que hay tanto de qué hablar, porque la vida se trata de tener un manejo de vivirla. La vida es vivirla. La vida es de equivocaciones, no de culpabilidades. Todos vamos a embarrar en algún momento del camino, pero saber de que de eso aprendimos, más que no volverlo a hacer, yo de pronto diría es evitar hacerlo, volver otra vez como a caer en el mismo error. Se puede evitar. Yo veo un hueco y no le voy a pasar por el lado ni a desafiarlo. Yo más bien prefiero coger otro rumbo o mirar por donde de verdad no lo voy a tocar. Pero si yo vuelvo a ser insistente en el mismo hueco, pues lógicamente en algún momento me voy a caer. Entonces sí es como tener esa sabiduría de saber de que vamos a poder ir en el mismo camino, pero saber cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a direccionar nuestra vida y poder disfrutar cada pequeño espacio que nos da. No todo es trabajo, no todo es plata, no todo es compromiso, no todo es rabia, no todo es orden, no todo es... Hay que tener un equilibrio y poder disfrutar, que al menos usted durante el día saque el balance y diga, valió la pena, me siento bien, me siento productiva, me siento empoderada, me siento desafiante. Y como hay otros momentos donde va a sentirse vacía, va a sentirse sola, va a sentirse triste. Entonces yo creo que es un bonito mensaje para iniciar esta semana. No lo esperaba. He sido la mujer de los procesos. Me considero procesada hasta decir no más. Y aquí estamos. Nada nos ha pasado. Esperamos que la vida nos siga sonriendo, que llegue mucha plata porque la necesitamos y que vengan los procesos que vengan, pero ya de una manera diferente. Ya no quiero más episodios tan duros y tan fuertes, pero sí sé que todavía tenemos que seguir pasando por esas manos que a veces no nos gusta, pero es necesario hacerlo. Así que gracias por acompañarme hoy, Lucely. Estuvo muy chévere, muy interesante el tema. Gracias, Alejo, por este espacio que usted nos da, y porque es ahí donde podemos no quedarnos callados. O sea, uno a veces
vive los procesos y se queda con lo que aprendió pero no sabemos, no pensando de que otra persona en el momento está encerrado en su proceso, que no lo entiende y que aunque no habla, pues tampoco no busca, porque en realidad uno busca aquí, uno le sale tantas cosas, pero de pronto escucharle a una persona que ellos han tenido cerca o que ha sido visible para ellos y saber y decir, si ella pudo, yo también puedo. Entonces ahorita es como a lo que nosotras dos queremos hacer es invitarlos a que se levanten. Ahorita usted puede estar como mujer, puede estar destrozada, puede estar sola, puede estar sintiendo que por más que ha hecho nada, no se ha logrado nada, que por más que lo entregó todo, no ha logrado nada. Pronto el joven que sí lo ha tenido todo, pero resulta que su corazón está vacío, necesita amor, comprensión, pero parece chiste. A veces uno lo dice en burla, pero es verdad. A veces los jóvenes nos queremos volver, no nos queremos volver, pero a medida del tiempo nos vamos cerrando en tantas áreas de la vida, y en el caso, digamos, de recibir un afecto, de recibir un amor, de recibir una atención, de recibir de pronto un consejo también, ellos no le prestan atención a eso. ¿Por qué? Porque de pronto los papás no fueron así con ellos, y ellos van a decir, si no lo hacen mis papás, ¿por qué voy a dejar que otra persona lo haga? Aunque no debería ser así. En mi caso, pues yo doy muchas gracias, y usted sabe que sí, que a pesar de todo, pues yo digo que es el mismo Dios, que como dicen por ahí, no todo es como de pareja, sino lo que Dios une, Dios lo mantiene. Dios ayuda a que, a pesar de los momentos y todo, Dios siempre vuelve como a alinear esos caminos, y es porque Él tiene un propósito. Quizás nosotras estamos llamadas a un propósito. Amén. Puede ser el mismo, puedo yo ser complemento, o puede ella ser complemento para mi vida en algún... Sí, pero seguimos en el caminar, seguimos caminando, pero no caminando porque nos toca. Bueno, sí, pero sabemos que confiamos, aunque a veces pensamos que como que parece que no va a pasar nada, pero Dios se encargará, y eso es lo que lo ayuda a uno a levantarse. Así es. Antes de que nos despidamos del todo, quiero que ustedes lo vean, este video. A mí personalmente me gusta muchísimo, y que todos los días, cuando ustedes sientan que de pronto las ganas o el deseo de vivir se va, o los problemas llegan, y quizás pónganla. Yo lo hago, hacer aseo, para bañarme, para animarme yo solita, yo misma, como decía David, no, alma mía, bendice a Dios, le daba la orden al alma para que al menos se pusiera a cuentas con Dios. Así nos toca. Entonces son herramientas que nos permiten, júzguenlo o no lo juzguen, pues igual me encanta la nueva faceta de Daddy Yankee, y hay que sonreírle a la vida. Entonces, como el lunes, el cuerpo lo sabe, todo empieza a funcionar, y quédense en ustedes con este video, y nosotros, si Dios nos lo permite, si regresamos mañana aquí a Construyendo Familia, 9 de la mañana por el canal Telepetrol. Bueno, ya saben, no están solos, y hay que seguir, y Dios se va a encargar de poner todo en su lugar, de que todo nos ayude para bien, porque Él lo prometió. Él no dijo que íbamos a hacer, Él no dijo, no, ustedes no van a pasar un proceso, ustedes no van a ser probados. Desde un comienzo, Adán y Eva fueron probados en obediencia. Y pues aquí estamos, en medio de todo, pues Él sigue ahí, y es lo que lo llena a uno de esa esperanza, de ese mejor porvenir. Así es. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Quédense con Daddy Yankee. Chao, pues. Noticia de última hora. Desde Bushwick, Brooklyn,
Un calor que saca una sonrisa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa. Sonríele a la vida, que la alegría cubre el alma. ¡Ay, papá! Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Sonríele a la vida, ay, 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 que la alegría cubre el alma. Dame una sonrisa, dame la plata. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Nunca dejo de sonreír, pase lo que pase voy a ser feliz. Todos los procesos los entendí, pasa cosas malas para que